A continuación vamos a ver las anomalías que se producen en el aparato reproductor femenino. Ahí nosotros estamos viendo 6 imágenes en las cuales vamos a ver que hay un defecto a nivel del útero, ¿no? Entonces en imagen A nosotros vamos a ver un útero didelfo con doble vagina. Para comenzar, todas estas anomalías vienen a ser la ausencia de la fusión de los conductos paramesonéfricos, ¿no? En un área localizada o en la línea normal de fusión. Como yo les mencioné, los conductos paramesonéfricos que dan lugar a toda la formación femenina, es decir, a las trompas uterinas, al útero y al tercio superior de la vagina, son dos. Es uno derecho y uno izquierdo. Entonces estos dos puntos, estos dos conductos deben fusionarse, ¿no? En la línea media. Pero ¿qué pasa si no logran fusionarse del todo? Van a quedar tabicados, ¿no? Entonces, en una forma extrema se conoce como el útero didelfo, ¿no? Es un útero que está completamente doble, ¿no? Entonces este útero a su vez va a formar dos vaginas, ¿no? Por lo que está formado por dos conductos paramesonéfricos. En el caso B es la forma menos grave, en la cual en el útero solamente hay una hendidura y se le conoce como el útero arqueado. En el caso C es el útero bicorne. En el útero bicorne tenemos que diferenciarlo de lo que es el útero didelfo, porque como ustedes ven está dividido en dos úteros, pero la diferencia es que no hay dos vaginas, sino hay una sola. En la imagen D nosotros vamos a ver el útero bicorne unicervical, ¿no? Es decir, que solamente se ha formado uno y el otro permanece a manera de un cuerno rudimentario. En el caso B vamos a ver la atresia del cuello uterino, entonces no hay una comunicación entre el cuello uterino y la vagina. ¿Qué es lo que ocurriría en ese caso? Si ustedes se ponen a pensar, todo el periodo de la ovulación se da en el ovario, ¿no? Entonces de ahí la sangre, el ovario va a liberar el ovocito, ¿no? Y este tiene que irse hacia el endometrio para que se implante, ¿no? Si no se implanta, entonces cae ese ovocito y se va directo hacia la vagina con todas las glándulas endometriales. Pero como no hay una conexión entre el útero y la vagina, entonces este útero se va a hinchar, se va a llenar de sangre y de todos estos desechos, ¿no? Producto de la menstruación, y nunca va a menstruar la persona, ¿no? A menos que se le haga una cirugía correctora. Entonces, ¿qué es lo que se puede pensar como diagnóstico diferencial? Un tumor de útero, un tumor de ovario, ¿no? Porque en la parte pélvica vamos a ver una masa, ¿no? Pero justamente si le hacen una ecografía probablemente salga esta atresia de cuello uterino. Entonces este cuello uterino es muy importante porque sirve de comunicación entre el útero y la vagina, ¿no? Entonces es el canal que comunica ambas, y si está cerrado, si no se forma, entonces no puede haber una comunicación entre ambas estructuras. En el caso F, el cuello está formado de manera normal, pero hay atresia de vagina. Si ustedes leen algunos libros de ginecología, a esta atresia de vagina o la ausencia de vagina se le conoce como el síndrome de Rokitansky. Ahora vamos a ver cómo es que se forman estos genitales externos. Los genitales externos se van formando durante la tercera semana del desarrollo a partir de lo que son las células del mesénquima en la región de la línea primitiva alrededor de la membrana cloacal. Entonces ahí en la imagen A nosotros vemos una partecita blanca que es la membrana cloacal. Esta membrana cloacal es muy importante porque las células del mesénquima migran alrededor de ellas para formar lo que se llaman los pliegues cloacales. Estos pliegues cloacales se van a situar alrededor de esta línea de la membrana cloacal, ¿no? Entonces estos van a dar origen al sistema de los genitales externos. En la posición más craneal, la membrana cloacal, vamos a ver de que sus pliegues van a formar el tubérculo genital, como está en la parte superior. Y en la posición más caudal se divide en dos, en lo que son los pliegues ureterales, como está ahí, o uretrales, y los pliegues anales en la posición posterior, ¿no? Entonces vamos a ver cómo los genitales se van formando de ahí de acuerdo al sexo, ¿no? Ya sea femenino o masculino. Les adelanto que en el caso de los varones, ¿no? El tubérculo genital va a formar el falo, ¿no? Si ustedes ven ahí, esa bolita que es el tubérculo genital se alarga y va a formar lo que es el falo o el pene. Los pliegues uretrales van a formar lo que se conoce como la uretra peniana, ¿no? La uretra peniana, porque estos dos
van a ser elongados justamente con el crecimiento del falo. Entonces ahí ya lo vamos a poder observar. En la 10ª semana más o menos ya está diferenciándose, ¿no? Tenemos al falo, a los pliegues uretrales que están formando la uretra peniana, ¿no? Y las protuberancias genitales, ¿no?, que se forman a los lados de los pliegues uretrales, van a formar a las protuberancias escrotales. Y entonces en el recién nacido ya se diferencia, ¿no?, la parte del pene con el glande en la parte superior, y el meato de salida uretral está formado por tejido ectodérmico. Eso es importante resaltarlo, ¿no? Tenemos también a lo que es la línea de fusión de los pliegues uretrales y de las bolsas escrotales, ¿no? Entonces, el glande y el pene se forman a partir del tubérculo genital. Los pliegues uretrales forman la uretra peniana y las bolsas escrotales son formadas a partir de las protuberancias genitales. Ahí vemos una imagen en la cual nos representa justamente una fotografía intrauterina de los genitales del sexo masculino en la semana número 12. Ahora, ¿cuáles pueden ser estas anomalías en los genitales, no? Nosotros vemos en la primera imagen unas aberturas a lo largo de la uretra peniana. Estas aberturas son justamente la falta de fusión de los pliegues uretrales y van a ser conocidas, si son en la parte ventral, como hipospadias, ¿no? Entonces por el pene va a salir la orina. Si es en la parte ventral, hipospadias, y si es en la parte dorsal, se le conoce con el nombre de epispadias. En la segunda imagen nosotros estamos viendo un micropene, ¿no? Entonces, este micropene, acompañado también de hipospadias, se debe a que hay una insuficiencia de estimulación de los andrógenos para el crecimiento de los genitales externos, ¿no? Normalmente esto se suele acompañar de lo que son los hipogonadismos, que vamos a ver posteriormente en esta clase, ¿no? La longitud del pene, cuando está por debajo de 2 desviaciones estándar, entonces se conoce como los estados de hipogonadismo. Y en la tercera imagen nosotros vamos a ver que estas epispadias, ¿no?, porque son la abertura de los pliegues suburetrales a lo largo de la cara dorsal del pene, están acompañados de lo que es la extrofia de la vejiga, es decir, de la exposición de la vejiga, porque justamente hay una mala fusión de la pared del cuerpo. Entonces ahí, para resaltarlo más, la hipospadia en la cara ventral y la epispadia en la cara dorsal, ¿no? Ahí tenemos el glande y las epispadias. En el caso de los genitales externos femeninos, nosotros vamos a tener de que el tubérculo genital, comparándolo, va a formar el clítoris. El clítoris también va a ser un agrandamiento del tubérculo genital. Sin embargo, este agrandamiento del tubérculo genital no va a ser tanto como el varón. Pero en las etapas iniciales de lo que es la formación embrionaria, no, es decir, hasta la 10ª semana aproximadamente, o entre el tercer y cuarto mes, se puede confundir porque el alargamiento del tubérculo genital en el sexo femenino va a ser mayor que en el sexo masculino, ¿no? Entonces, hasta el cuarto mes aproximadamente no se puede determinar en qué sexo va a ser el embrión. Bueno, si estamos hablando cuarto mes, y estamos hablando del periodo fetal, ¿no? Los pliegues uretrales, en el caso de la mujer, forman los labios menores, y lo que es las protuberancias genitales van a formar a los labios mayores, ¿no? Entonces, tubérculo genital con clítoris. Pliegues uretrales forman labios menores y protuberancias genitales forman el labio mayor. Entonces ahí vemos una comparación del recién nacido en la imagen B y de un feto de 5 meses, ¿no?, que recién se están formando. Las anomalías de la diferenciación sexual. En la diferenciación sexual nosotros vamos a tener una serie de características que van a ser productos de alteraciones cromosómicas, alteraciones hormonales, como lo vamos a ver a continuación, y esto se relaciona mucho con lo que son los estados intersexuales. ¿A qué se le denomina los estados intersexuales? Se le denomina a la existencia de la contradicción de uno o más de los criterios morfológicos que definen el sexo. Vamos a ver al final de estas diapositivas que el sexo está formado por 13 criterios, es decir, existen 13 tipos de sexo, ¿no? Entonces, cuando hay una contradicción entre uno o más, hablamos de estados intersexuales. La contradicción del sexo hormonal no siempre va a producir un estado de intersexo. La contradicción del sexo fisiológico no puede considerarse un estado de intersexo.
Entonces incluyen también como intersexos aquellos individuos cuyos caracteres sexuales están tan poco diferenciados que plantean dudas sobre el sexo al cual pertenece. Ponemos un ejemplo claro de los estados intersexuales. Ahí ustedes pueden determinar si es hombre o mujer, difícil, ¿no? Porque puede ser un micropene o puede ser un clítoris agrandado. Entonces tienen que ver, evaluar otras características, ¿no? Para poder definir. Ahora, los labios mayores podrían ser labios mayores o podrían ser unas bolsas escrotales que no se han llegado a fusionar bien. Entonces, difícil saber qué sexo es, ¿no? Tendríamos que ver otras características y hacer exámenes hormonales. Entonces vamos a comenzar describiendo algunas de las disgenesias gonadales. Cuando hablamos de disgenesias gonadales, significa que no hay ovocitos por los cuales no hay ovarios. Si no hay ovarios, ¿dónde llegan las células germinales primigenias? Como les dije al principio de la clase. No llegan a las crestas gonadales, entonces al no invadirlas no se forman las gónadas. Así de simple. Los individuos son fenotípicamente del sexo femenino, pero pueden tener una variedad de complementos cromosómicos, como por ejemplo los XY. En el caso del síndrome de Seward, es un embrión femenino del sexo XY, pero hay una mutación o de lesión puntual del gen SRY. Entonces, se trata de personas normales del sexo femenino que no van a menstruar y en quienes no van a aparecer rasgos secundarios sexuales secundarios durante la etapa de la pubertad, ¿no? Entonces ahí vemos una señora que es del sexo femenino, pero probablemente no tenga las características sexuales secundarias. O en otro caso, esa chica también es síndrome de Seward. Ustedes la ven, es una chica muy atractiva, muy guapa. Si la ven completamente, es una chica que juega tenis y sus mamas están desarrolladas. Entonces, en este caso, la única alteración que nosotros tenemos es la ausencia de la menstruación, porque es un estado de disgenesia gonadal, ¿no? Es decir, no tiene ovarios la chica. Entonces estamos hablando de disgenesia gonadal. En este caso es un cromosoma XY femenino, pero no puede menstruar. Entonces hablamos del síndrome de Seward. En el síndrome de Turner es un síndrome muy conocido que lo hemos visto también en las primeras etapas del curso de embriología. Sufren una disgenesia gonadal, porque disgenesia gonadal es simplemente cuando no hay ovarios y no hay ovocitos, ¿no? Entonces el cariotipo de estas niñitas va a ser un cariotipo de 45X0, ¿no? Es decir, hay ausencia de un cromosoma X, por eso no hay el corpúsculo de Barr característico en el sexo femenino. Ahora, las características físicas en los casos más resaltantes van a ser el cuello alado o el pterygium colli, la talla corta, el hipertelorismo mamario de mamas separadas. También cuentan con alteraciones espaciales, ¿no? Pero no tienen un retraso mental. Entonces, básicamente, acá el problema es la disgenesia gonadal. Ellas sí, a diferencia del Seward, no van a tener las características sexuales secundarias, a menos que sea un estado de mosaicismo, en el cual sea la enfermedad más atenuada, ¿no? Porque hay una línea celular normal y una línea celular alterada. Entonces, como estamos observando en esta imagen del néter, vamos a ver que en la región de la trompa de falopio, los ovarios que deberían estar en la parte posterior no se han formado, ¿no? Entonces ese es el síndrome de Turner, no hay ovogénesis, ¿no? Y esa es la característica de ese síndrome, no hay ausencia de ovocitos en los casos de que son 45X0. Se debe a un aumento en la pérdida de ovocitos y no a la alteración en la línea germinal celular. Ahora pasamos a otro de los estados intersexuales, que estos sí son estados intersexuales en sí, porque vamos a hablar del pseudohermafroditismo femenino y masculino. El pseudohermafrodita hombre, como su mismo nombre lo dice, es un varón, es decir, su constitución cromosómica va a ser de 46XY. Entonces, cariotípicamente es un varón, ¿no? El sexo genotípico va a quedar enmascarado por el aspecto fenotípico. O sea, si yo hablo que es un pseudohermafrodita hombre, es un hombre. Entonces, su dotación cromosómica es 46XY, es hombre. Pero la fenotipia o las características que vemos son de una mujer. Vemos que hay caderas, que hay un poco de mamas y que no hay formación del pene, o probablemente haya un micropene, pero no se puede observar bien. En el caso del pseudohermafrodita mujer, es una mujer porque su constitución cromosómica es de 46XX,
pero si nosotros vemos, parece un varón, ¿no? O es un estado intersexual porque no se puede decidir bien, ¿no? Puede ser que tenga un poco de mamas, lo que se conoce como ginecomastia, parece un varón con ginecomastia, ¿no? Entonces no está muy claro las características sexuales, ahí vemos una hipertrofia de clítoris. Y la enfermedad más resaltante, o el ejemplo que más se toma en este pseudohermafroditismo femenino, es la hiperplasia suprarrenal congénita o el síndrome génito suprarrenal, ¿no? Ahí tenemos también un pseudohermafrodita femenino, ¿no? Es decir, ustedes lo ven, parece un varón, ¿no? Incluso se parece a Jesús de Nazaret por el cabello, ¿no? Y la constitución fenotípica. Pero ¿qué es lo que ocurre en este pseudohermafroditismo femenino? Hay una disminución de lo que son las hormonas esteroideas y hay un aumento de lo que es la corticotropina o ACTH. Entonces, en este caso hay una inhibición de la 21-hidroxilación. Por lo tanto, la 17-hidroxiprogesterona no se convierte en oxidexocortisol. Entonces, el problema acá está en la glándula suprarrenal. Por eso también se le conoce como hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, al haber niveles excesivos de hidroxiprogesterona y no 11-desoxicortisol, aumentan los andrógenos excesivamente. Y como nosotros estamos observando, se forma como un micropene, ¿no? Porque hay una testiculización prácticamente. Entonces, ese justamente es el síndrome que les decía, hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de la 11-beta hidroxilasa, ¿no? Entonces no se forma la 11-desocortisol y también se denomina el síndrome génito suprarrenal. Ahora, el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Quiere decir que los andrógenos no hacen efecto, porque ustedes están observando ahí que fenotípicamente parece una mujer, ¿no? Pero en realidad es un varón con una dotación cromosómica de 46XY, pero su aspecto externo es de una mujer. Este trastorno básicamente está representado por la falta de los receptores androgénicos o la incapacidad que tienen los tejidos para responder a estos receptores de dihidrotestosterona, ¿no? Entonces los andrógenos se producen de manera normal por los testículos, pero son ineficaces a la hora de inducir la diferenciación de los genitales masculinos. El problema entonces está en los receptores, ¿no? Ahí también vemos un síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Es un varón porque sus cromosomas son 46XY, pero vemos mamas y vemos, ¿no?, que no tiene pene y que no tiene escroto, ¿no? Entonces parece una mujer, aunque la carita, ¿no?, como que duda un poco, pero no parece un varón del todo. Entonces esa es la insensibilidad de los andrógenos por falla en los receptores, ¿no?, de dihidrotestosterona. Entonces la testosterona en este caso se produce de manera correcta, pero no llega al receptor. Entonces no se da la estimulación de todos los caracteres sexuales secundarios y la masculinización del embrión. Ahí tenemos también otra imagen que nos habla acerca de la insensibilidad de los andrógenos. Entonces, yo les había dicho que la asignación del sexo en la especie humana estaba dada por 13 estados sexuales. El primero es el sexo cromosómico, que se da en el momento de la fertilización. Hombre, 46XY y mujeres, 46XX. El sexo cromatínico, si es que tiene corpúsculo de varón o no. El sexo génico, el sexo fenotípico, el cual nosotros vemos, el sexo gonadal, si es que tiene testículos o tiene ovarios, el sexo ductal, el sexo genital, si tiene un pene o si tiene vagina, el sexo de asignación, ¿no? Nosotros damos el sexo de asignación por el fenotipo, ¿no? El sexo de crianza, ¿no? Hay algunos que son varones pero los crían como damas, entonces ya más o menos también va variando su constitución. El sexo psicológico, que se asocia mucho con el sexo de crianza, el sexo hormonal, como lo había en el caso de el síndrome de la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no?, por deficiencia de la 21-hidroxilación, ¿no? En el caso que se inhibe la 21-hidroxilación, entonces se da el síndrome de hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces ahí estamos hablando del sexo hormonal, ¿no? Como las hormonas, la testosterona para el varón y los estrógenos para las mujeres influye tanto en los genitales internos y externos, ¿no? Porque ustedes saben, como ya les he explicado, que el gen SRY, si es que no se forma, el sexo por defecto va a ser el femenino, ¿no? Y para que se forme también tiene que haber una estimulación de los testículos, ¿no?
O sea, no actúa solo, ¿no? Sino tiene que actuar también las células de Leydig para que produzcan la testosterona, se conviertan en dihidrotestosterona y actúen, ¿no? El sexo cariotípico, en el que vemos, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de Turner, su cariotipo, que le falta un cromosoma X, y el sexo cerebral, ¿no? Entonces, estos son los 13 tipos de sexos que son muy importantes recordarlos para que ustedes, ¿no? Que están estudiando carreras afines a salud, sepan, ¿no? Que existen estos 13 tipos de sexo y no solamente es el sexo cromosómico, ¿no? Sino todos los que he mencionado. Ya tienen un conocimiento porque estos niveles de asignación del sexo no se dan en todas las clases, ¿no? Algunas sí, otras no las mencionan, entonces es importante que ustedes sepan esto. Ahora vamos a ver acerca del descenso de los testículos. Entonces, en el caso de los descensos de los testículos se va a dar al final del segundo mes, ¿no? Esos testículos van a descender a nivel del mesenterio urogenital, ¿no? Que une el testículo con el mesonefros a la pared abdominal posterior. Cuando degeneran los mesonefros, la unión actúa del mesenterio para la gónada directamente. Entonces, ¿cómo es que van a descender los testículos? Descienden gracias a una estructura que se conoce con el nombre de ligamento genital caudal. Ahí ustedes ven el testículo que está en la cavidad abdominal y el ligamento genital caudal y el gubernáculo, ¿no? Entonces, ese justamente es un ligamento que ayuda a dirigir el descenso de los testículos y que lo va a llevar hacia lo que son las bolsas escrotales, que finalmente es el lugar donde deben llegar para que se dé una espermatogénesis de manera correcta, ¿no? Entonces, cuando se extiende desde el polo caudal del testículo se observa una condensación del mesénquima que se conoce como el gubernáculo, ¿no? Ahí estamos viendo como una brochita negra, ese es el gubernáculo, ¿no? En la parte caudal de este ligamento genital se forma el gubernáculo, ¿no? Entonces, antes del descenso, esta banda mesenquimatosa va a terminar en la región genital, ¿no? Y va a servir para formar las capas de los testículos. Entonces, a medida que el testículo empieza a descender hacia lo que es el anillo inguinal, se forma una parte extra abdominal del gubernáculo y crece desde la región inguinal hacia las protuberancias escrotales. Cuando el testículo ya haya pasado el conducto inguinal, entonces la parte extraabdominal entra en contacto con el suelo del escroto y el gubernáculo de esta manera va a formar, ¿no? En el sexo femenino, también diré, se forma en el sexo femenino, pero en unos casos simplemente va a aparecer de manera rudimentaria, ¿no? Entonces el gubernáculo sirve más para dirigir el descenso de los testículos. El descenso de los testículos también cabe mencionar que no se sabe cuáles son los factores que influyen, ¿no? Existen diferentes tipos de factores, pero no se saben específicamente cuáles son los que controlan el descenso del testículo.